Chile está a punto de tomar una decisión que no es solo política, es histórica. Las encuestas hablan, los medios opinan, las redes arden. Pero detrás de todo eso hay una pregunta que millones se están haciendo al mismo tiempo, en silencio. ¿Quién es realmente Johannes Kaiser y cómo llegó hasta aquí, a días de disputar la segunda vuelta y quizás convertirse en el próximo presidente de Chile? Su nombre completo es Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen. Nació en Santiago el 5 de enero de 1976, en una familia donde Chile y Alemania no eran países lejanos, sino dos mundos que convivían en la misma mesa. Su padre, Hans Christian, o Juan Cristián Kaiser Wagner, abogado y empresario, militó en el viejo Partido Nacional y llegó a ser dirigente de sus juventudes. Más adelante incluso intentó llegar al Congreso como candidato de la UDI. Su madre, Rosmarie Barents von Hohenhagen-Heinsgen, también germano-chilena, arrastraba una memoria familiar marcada por guerras, migraciones y reconstrucción. Antes de que Johannes aprendiera a leer, ya había una sombra y una luz que marcaban su historia. La de su abuelo paterno, Friedrich Ernst Kaiser Richter, socialdemócrata, perseguido en la Alemania de entreguerras, vio de cerca cómo el totalitarismo se apropiaba de un país entero. En 1936 cruzó el océano como refugiado y llegó a Chile. Se instaló en Villarrica y, con los años, terminó siendo alcalde de la ciudad. En esa biografía hay una lección que nunca se perdería. Cuando un país se equivoca con quien le promete salvación fácil, el costo lo pagan generaciones completas. La familia Kaiser Barents von Hohenhagen no es una familia pequeña. Johannes es el mayor de 6 hermanos. Vanessa Olympia, Axel Philipp, Leif Magnus, Max Oliver y Etzel Wilhelm. En esa casa se mezclan discusiones de política, economía, filosofía, religión y futuro de Chile. Uno de sus hermanos se convertirá en referente liberal en el mundo de las ideas. Una de sus hermanas en concejala y académica. Otro en líder de la Asociación Chilena del Rifle. Desde temprano, Johannes crece viendo que las ideas no son un adorno. Ordenan carreras, decisiones, amistades y enemistades. En 1995 sus padres se divorcian. Antes de eso, su madre decide cambiar legalmente su apellido a Barents von Hohenhagen, y con ello el de sus 6 hijos. Para muchos sería un simple trámite. En esta historia es otra señal de una familia que carga con una identidad doble, alemana y chilena, arraigada y a la vez en movimiento. Es un hogar donde las raíces nunca se dan por sentadas y donde la biografía familiar es, al mismo tiempo, refugio y advertencia. La niñez de Johannes no transcurre en pasillos del Congreso ni en reuniones de partido, sino en colegios exigentes, en disciplina, en normas claras. Pasa por escuelas alemanas, escucha tanto español como alemán. Absorbe desde chico esa mezcla rara entre rigor y libertad intelectual que marcan a muchas familias de inmigrantes. Pero su formación escolar tiene un giro decisivo. Termina sus años de enseñanza media en la escuela militar. Ahí no se aplaude al que habla bonito, sino al que cumple. No se premia la pose, se exige disciplina. Mientras otros adolescentes sueñan con la comodidad, él se acostumbra a levantarse temprano, a respetar jerarquías, a entender que sin reglas no hay comunidad que aguante. Ese molde de disciplina no desaparecerá nunca, simplemente cambiará de escenario. Sin embargo, la historia de Kaiser no es la de un oficial ni la de un funcionario de carrera. Cuando muchos habrían seguido un camino lineal y seguro, él elige otro,
Salir, ver, contrastar, estudia derecho y se acerca al mundo de las leyes, pero no se queda encerrado en la comodidad del título colgado en la pared. Se va a Europa, vive en Alemania, en Austria, entra y sale de universidades, pero sobre todo entra y sale de trabajos reales. Camarero, recepcionista, obrero de construcción, vendedor de autos, periodista deportivo. No mira el mundo desde el escritorio de un ministerio. Lo mira desde el lado de quienes tienen que trabajar para pagar el arriendo a fin de mes. Esos años lejos de Chile son más que una etapa de juventud. Son el laboratorio donde se forma la tensión que lo acompañará toda la vida. Por un lado, el amor por la libertad individual, por esa Europa que supo levantarse desde las ruinas a fuerza de trabajo y responsabilidad. Por otro, la conciencia permanente de que la civilización es frágil. Basta que el Estado renuncie por un rato a su deber de proteger, y el caos encuentra entrada, ley, economía, filosofía, historia. Discuten cafés sobre modelos de desarrollo, sobre responsabilidad personal, sobre los errores que hundieron países enteros. No se forma en manuales de marketing político, se forma en la experiencia de ver cómo un continente entero pagó el precio de haberse equivocado con quienes le prometieron salvación. Mientras tanto, Chile también cambia. Crecen las ciudades, se multiplican las promesas, se expande el consumo, aparecen nuevos derechos en los discursos, pero bajo la superficie se acumulan el resentimiento, la inseguridad, el desencanto. Cuando Johannes decide volver, el país ya no es el mismo en el que creció. Hay más pantallas, más eslogans, más campañas de imagen, pero menos confianza, menos respeto a la autoridad, menos orgullo compartido por la idea de Chile como algo que vale la pena defender juntos. Ahí ocurre el cruce definitivo. Un hombre formado en la disciplina, con memoria familiar de crisis, con años de trabajo común, se encuentra con una patria que parece haberse acostumbrado a disfrazar sus problemas en lugar de enfrentarlos. La delincuencia comienza a sentirse como paisaje. La política habla de reformas, mientras el orden se deshace. La prensa instala relatos que muchos no reconocen en su vida diaria. Lo que para las élites es proceso, para millones se siente como pérdida. Y esa palabra, pérdida, resuena con especial fuerza en alguien que viene de una familia que debió dejar atrás un país entero cuando las cosas se hicieron irreversibles. Podría haberse quedado en la crítica privada, en la conversación de sobremesa, en el desahogo entre amigos. No lo hizo. Eligió un camino distinto al de la política tradicional. Una cámara, un micrófono, una conexión a Internet. Mientras los partidos seguían creyendo que controlaban la conversación desde los matinales y las conferencias de prensa, Johannes abre un espacio propio y empieza a hablarle directo a un Chile que ya no se ve reflejado en los noticiarios. No ofrece frases suaves para agradar a todos, ofrece diagnósticos duros. No le habla a un nicho académico, le habla al ciudadano que madruga, que ve la delincuencia en la esquina, que paga impuestos, que siente que la clase política vive en otro país. En el centro de todo hay una idea que se repite una y otra vez y que viene en el fondo desde su abuelo, desde su padre, desde esas historias familiares que se contaban en 2 idiomas. Chile no es un experimento, es una patria. Y una patria se cuida. Se cuidan sus fronteras, su orden público, sus instituciones, su memoria. Se cuida a su gente de bien, la que trabaja, la que cría hijos, la que cumple las reglas aunque la vida le sea cuesta arriba. Ese nacionalismo no es de eslogan ni de estadio, es de responsabilidad. No está hecho de consignas vacías, sino de una pregunta incómoda.
¿Qué hicimos para pasar de un país que se levantaba a un país que parece resignado? Es en ese choque entre su historia personal y el estado del país donde empieza a forjarse el personaje político que hoy todos reconocen. Para bien o para mal, la disciplina aprendida de joven se transforma en rechazo a la improvisación. La memoria familiar de Europa se transforma en alerta contra los proyectos totalitarios disfrazados de justicia social. Los años de trabajos comunes se transforman en defensa del esfuerzo individual frente a un Estado que promete más de lo que cumple. Y el amor por Chile se transforma en rabia serena cuando ve que, en ciertos círculos, ser patriota se volvió casi un insulto. Antes de que un voto lo llevara al Congreso, antes de que su nombre apareciera en una encuesta, ya había un hilo claro que unía toda su vida. La convicción de que un país puede caer si renuncia a su identidad y a su orden. Lo que todavía no sabía era que ese hilo lo llevaría, años después, a estar en el centro de una elección, donde millones de chilenos verían en él algo que la política tradicional había dejado de ofrecer. La idea de que nuestro destino todavía puede cambiar, si tenemos el valor de enfrentarnos a todo lo que nos trajo hasta aquí. Este es el primer capítulo de esa historia. El capítulo donde no hay focos de televisión ni trajes a medida, solo una familia que recuerda, un joven que aprende a respetar la autoridad, un hombre que vive lejos para entender el valor de lo propio, y un chileno que vuelve a mirar su tierra y siente que algo muy profundo se está perdiendo. Lo que venga después, la pantalla, el Congreso, el partido, la campaña, los debates, será la consecuencia de este cruce entre biografía y patria. En el próximo bloque, esa fuerza interior va a salir de la vida privada para entrar de lleno en la vida pública. Y Chile comenzará a descubrir que ese apellido difícil de pronunciar no venía a pedir un espacio en la vieja política. Venía a poner en cuestión todo lo que la vieja política daba por sentado. Cuando decidió encender la cámara por primera vez, no estaba pensando en candidaturas ni en franja electoral. Estaba pensando en algo mucho más simple y al mismo tiempo más peligroso. Decir en voz alta lo que veía que nadie se atrevía a decir en pantalla abierta. En un Chile que empezaba a acostumbrarse a que todos hablaran igual, Johannes eligió hablar distinto. Ahí nace su segunda vida. No la del joven que vivió en Europa, sino la del hombre que va a entrar al living de miles de familias chilenas a través de una pantalla. YouTube no le ofrecía respeto automático, le ofrecía algo mejor. Libertad. En ese espacio sin director de prensa encima ni línea editorial dictada desde un partido, empieza a construir un tono propio. No hay asesores midiendo cada palabra. Hay una cámara fija, un micrófono y un hombre que quiere poner en orden sus ideas frente al país. El programa El Nacional Libertario no aparece como un producto diseñado por una agencia, aparece como una extensión natural de su carácter. Opina de todo lo que otros prefieren bordear: delincuencia, inmigración, terrorismo, orden público, rol de las Fuerzas Armadas, papel de los medios, memoria histórica, y lo hace sin disfrazar la incomodidad. Mientras los noticieros se vuelven cada vez más parecidos, sus transmisiones comienzan a atraer a quienes sienten que la conversación oficial ya no los representa. Trabajadores, emprendedores, dueñas de casa, jóvenes que vieron quemarse su barrio sin que nadie respondiera. Gente que se cansó de escuchar que todo se arregla con más sensibilidad, mientras el país se desordena. No todos están de acuerdo con él, pero muchos agradecen algo que hace años no veían. Alguien que les habla mirándolos a la cara
sin pedir perdón por amar a su país ni por exigir orden. En esa etapa, el nacionalismo que lo mueve se afina en palabras concretas. No habla de Chile como una marca, habla de Chile como una casa. Si la casa se llena de delincuencia, si las puertas se dejan abiertas, si los hijos no se sienten protegidos, no sirve de nada colgar cuadros nuevos en las paredes. Habla de fronteras como algo más que una línea en el mapa. De carabineros como algo más que una institución que se menciona cuando conviene. De la familia como núcleo real de resistencia cultural. Toca temas que molestan, sobre todo a quienes viven de vender la idea de un país que es solo víctima de fuerzas ajenas. Las primeras polémicas no tardan en llegar. Algunas frases suyas se editan, se sacan de contexto, se recortan para caricaturizarlo. Otras simplemente son duras, incómodas, difíciles de tragar incluso para quienes lo apoyan. Esos tropiezos no se pueden negar, pero tampoco se pueden entender sin ver el cuadro completo. Un hombre que decidió hablar al límite, en un país donde el límite se corrió tanto hacia la corrección política, que cualquier defensa fuerte de la patria, de la autoridad o de la tradición es tratada como una provocación. A partir de ahí, la relación con la prensa quedará marcada para siempre. Él los ve como parte del problema. Ellos lo ven como una amenaza a su monopolio del relato. Y mientras su audiencia crece, Chile se agrieta. Viene la violencia en las calles, el fuego en las estaciones, el temor en las noches, la sensación de que quien manda ya no es el Estado, sino el que grita más fuerte o el que quema más. Muchos dirigentes políticos se esconden tras comunicados ambiguos. Otros se suben a la ola. En medio del ruido, Johannes sostiene lo mismo que venía diciendo desde antes. Sin orden no hay justicia. Sin autoridad no hay libertad. Sin amor por la patria, todo reclamo social se convierte en excusa para destruir lo que otros levantaron. Para unos, eso es reaccionario. Para otros, es la única cordura en medio del caos. Es en ese contexto que su nombre empieza a cruzarse con el de un nuevo actor político. Un partido que intenta llenar el vacío, dejado por una derecha que a ojos de muchos se arrodilló cuando debía defender el orden. La conversación con el mundo republicano no se da en salones alfombrados, se da en el lenguaje común de quienes sienten que Chile se les escapa entre las manos. Coinciden en algo esencial. No se puede construir un país sobre la base del miedo a ser llamado facho cada vez que se habla de seguridad, de mérito o de patria. El salto desde la pantalla al papel de voto parece desde fuera repentino. No lo es. Es la consecuencia lógica de un recorrido. Cuando acepta ser candidato a diputado, no está cambiando de vida. Está trasladando al Congreso una voz que ya existía. Lleva consigo a una comunidad que se formó en años de transmisión, de discusiones largas, de mensajes nocturnos de chilenos que se sentían solos en su manera de ver el país. En el distrito que representa conviven barrios de esfuerzo, sectores golpeados por la delincuencia, sectores medios que ven cómo se erosiona el orden que alguna vez se dio por descontado. Y ahí, su discurso no suena teórico, suena concreto. La campaña es dura. Se multiplican los ataques, las etiquetas, los recortes de frases de años atrás. Se lo pinta como monstruo, como amenaza, como caricatura, pero mientras en la superficie estallan titulares, por debajo ocurre algo que pocos analistas quisieron ver. Mucha gente empieza a decir en voz baja, no me importa si lo critican. Por primera vez, alguien habla como yo hablo en la casa. Y eso en política pesa más que 100 columnas de opinión.
Cuando finalmente es elegido diputado, para algunos es un escándalo. Para otros, una señal de que algo muy profundo está cambiando en Chile. Entra al Congreso con la misma incomodidad con que entró a YouTube. No para adaptarse al tono dominante, sino para romperlo. No le interesa integrarse al club. Le interesa llevar la conversación incómoda al lugar donde se votan las leyes. Sus intervenciones no son las de un técnico neutral. Son las de alguien que entra al hemiciclo con la convicción de que la patria no puede seguir siendo tratada como un concepto sospechoso. Pero el paso por el Congreso no será un camino recto. Dentro del partido que lo acogió hay tensiones, líneas que se cruzan. Diferencias de estilo y de fondo. Las polémicas públicas vuelven, esta vez con lupa multiplicada. Aparecen videos viejos, declaraciones pasadas, frases torpes, cuestionamientos fuertes. Responde, se defiende, rectifica algunas cosas, mantiene otras. El costo es alto. Termina fuera del partido con el que llegó, pero no fuera de la política. Para muchos, ese quiebre habría sido el final. Para él, se convierte en otra cosa, en la oportunidad de demostrar que su proyecto no dependía de un sigla, sino de una idea. Es aquí donde el patriotismo que lo acompaña desde niño se vuelve camino. O se pliega a lo existente para sobrevivir, o arriesga todo por seguir defendiendo lo que cree correcto para Chile. No elige la comodidad, elige el riesgo. Y en esa elección se juega algo más que su futuro personal. Se juega la posibilidad de construir desde cero una fuerza política que no le deba obediencia a nadie, más que a los chilenos que la apoyen. Ese es el punto exacto en el que la historia deja de ser solo la de un comentarista provocador, o la de un diputado incómodo, y empieza a convertirse en la de un proyecto nacional. Un proyecto que dirá, sin titubeos, que Chile tiene derecho a defender su identidad, sus fronteras, su orden, su memoria y su futuro. Aunque eso moleste a los que se acostumbraron a gobernar pidiendo perdón por existir. En el siguiente bloque, esa decisión tomará forma concreta. Partido propio, nuevas banderas, una campaña que ya no será solo de ideas sueltas, sino de una propuesta integral para un país al que muchos consideran perdido y que él insiste en ver como recuperable. Porque para Johannes Kaiser, amar a Chile nunca fue una pose. Fue, y sigue siendo, la razón por la que vale la pena soportar cada golpe que trae consigo el atreverse a hablar en voz alta. Cuando se rompe con un partido, muchos creen que lo que viene después es el retiro silencioso, el paso atrás, la vida tranquila. Johannes eligió lo contrario. El quiebre no lo llevó a esconderse, lo llevó a preguntarse algo que hasta ese momento había estado en segundo plano. ¿Vale la pena seguir peleando bajo banderas ajenas? ¿O ha llegado la hora de levantar una propia? La respuesta la encontró donde siempre la ha encontrado. En la gente que lo seguía escuchando incluso cuando los medios lo daban por cancelado. Mientras una parte del sistema lo convertía en caricatura, en los comentarios de sus transmisiones empezaba a repetirse una idea. Si nadie quiere defender a Chile en serio, hazlo tú. No como un halago vacío, sino como un mandato. De esa presión, de ese cansancio compartido, nace el impulso de algo nuevo. Un partido construido no para adaptarse a los códigos de la vieja política, sino para decir sin pudor lo que muchos chilenos dicen bajando la voz. Así empieza a tomar forma el Partido Nacional Libertario. No fue una creación de laboratorio, ni una jugada de marketing. Fue el proceso largo, desgastante y profundamente simbólico de salir a buscar firmas,
de recorrer comunas, de escuchar historias repetidas una y otra vez. Vecinos que sienten que la delincuencia les robó la calle. Emprendedores aplastados por impuestos y trámites. Familias que ven cómo la educación se ideologiza mientras sus hijos no aprenden lo básico. Chilenos que sienten que se les exige vergüenza por querer a su propio país. Cada firma no era solo un requisito legal, era una declaración de intenciones. No me siento representado por lo que hay, pero no estoy dispuesto a rendirme. El proyecto se define con 4 pilares que atraviesan toda su historia: orden, libertad, soberanía y verdad. Orden, porque sin seguridad no hay vida digna ni desarrollo posible. Libertad, porque el Estado que te promete resolverlo todo termina, tarde o temprano, decidiendo por ti. Soberanía, porque un país que no cuida sus fronteras ni su identidad termina siendo territorio de otros, ¿verdad? Porque la política que se sostiene en relatos manipulados, ya sea en memoria, en economía o en prensa, termina destruyendo la confianza que mantiene unida a una nación. Instalar esas ideas en un sistema acostumbrado a hablar en eslóganes suaves no fue fácil. Hubo reveses duros, vetos implícitos, invitaciones a programas que nunca se concretaban. Funas, campañas para silenciarlo, intentos de encasillarlo en etiquetas que lo volvieran intocable. Pero donde el sistema veía riesgos, muchos chilenos empezaban a ver algo distinto. Alguien que no retrocedía cuando lo empujaban contra la pared. Esa persistencia terminó construyendo una cosa que la vieja política ya no sabe fabricar: lealtad. Cuando finalmente se abre la puerta a una nueva elección presidencial, la pregunta ya no es si va a participar, sino cómo. Podría haber negociado un apoyo, haberse sumado como figura secundaria, haber buscado un lugar cómodo. No lo hizo. Anuncia su candidatura con la misma lógica con la que empezó a hablar por YouTube. Si va a dar la pelea, la va a dar con su nombre, con sus ideas, con su estilo, asumiendo todos los costos. Para muchos, eso fue una locura. Para otros, fue la primera señal real de que alguien estaba dispuesto a jugarse completo por lo que venía diciendo desde hace años. Los primeros sondeos lo ubican lejos de los favoritos. Los analistas repiten el libreto de siempre: que no tiene techo, que es demasiado duro, que no tiene estructura. Pero mientras las encuestas de los grandes medios le dan por muerto antes de competir, algo empieza a pasar por debajo. Reuniones llenas en regiones, videos que se vuelven virales sin ayuda de canales tradicionales, un símbolo que se repite en pancartas, comentarios, muros. La idea de que el 4K ya no es solo un número en una papeleta, es un grito de pertenencia. La campaña avanza y la distancia entre el relato oficial y lo que se vive en la calle se hace cada vez más evidente. En los programas de análisis se insiste en que Chile quiere moderación y consenso. En las ferias, en los terminales, en las poblaciones, la gente se le acerca a Kaiser para decirle que lo que quieren es seguridad, respeto, orden, trabajo que rinda. Un país donde no se pida perdón por ser chileno. Él recoge todo eso y lo ordena en un discurso que no se parece al de nadie más. No promete que el Estado va a abrazar a todos. Promete que el Estado va a dejar de abusar de los que cumplen. No promete que va a gustarle a todos. Promete que se va a poner del lado de quienes sienten que hace años nadie los defiende. Llegan los primeros debates y el contraste se hace visible para cualquiera que los mire con atención. Mientras algunos candidatos llegan con frases ensayadas para no arriesgar nada, él llega con la decisión evidente de arriesgarlo todo.
Habla de cerrar fronteras a la inmigración ilegal, sabiendo que lo marcarán de inmediato. Habla de enfrentar el narcotráfico con las herramientas que hoy se temen usar. Habla de revisar el rol del Estado en la economía con una franqueza que incomoda a quienes viven de administrar ministerios. Y sobre todo, habla de recuperar el respeto por la patria como algo más que un recurso de campaña. Los medios tratan de enmarcarlo como el candidato polémico, pero el público empieza a verlo con otra clave: el candidato que no se esconde. Cuando le hacen preguntas cargadas, responde frontalmente. Cuando lo interrumpen, no baja la cabeza. Cuando lo sacan de contexto, vuelve al día siguiente y lo aclara sin pedir disculpas extras. Eso genera rechazo en algunos, pero en otros genera una confianza que va más allá de las ideas. La confianza en que si así enfrenta a un periodista en el estudio, así enfrentará a quienes se han acostumbrado a mandar desde la sombra. Con cada semana, las encuestas comienzan a moverse. Primero, pequeñas variaciones. Luego, saltos que ya no son fáciles de ignorar. El fenómeno Kaiser deja de ser un término despectivo y empieza a convertirse en concepto de campaña, de análisis, de preocupación en las otras candidaturas. Los mismos que antes decían que nunca despegaría, comienzan a incluirlo a regañadientes en sus cálculos. Lo que para ellos es una amenaza, para sus seguidores es un síntoma saludable. Si el sistema se inquieta, es porque alguien finalmente lo está sacando de su zona de confort. En medio de todo esto, el relato patriota se vuelve columna vertebral de su mensaje. No habla de Chile como un lugar más en el mapa. Habla de Chile como un proyecto que se está jugando la última oportunidad de enderezar el rumbo. Repite una idea una y otra vez. Este país no está condenado, está cansado. Cansado de que lo gobiernen quienes no creen en él. Cansado de que hablen en su nombre quienes lo desprecian. Cansado de que la palabra Chile se use solo para discursos del 18 de septiembre, mientras el resto del año se negocia su integridad como si fuera moneda de cambio. Ese tono inspira y también exige. No les promete a sus futuros votantes una vida sin sacrificios. Les promete un país donde el sacrificio vuelva a tener sentido. No les dice que el camino será suave. Les dice que valdrá la pena. Por eso su campaña no se siente solo como una lista de propuestas. Se siente como una invitación a ponerse la camiseta en serio. No en lo superficial de los símbolos, sino en lo profundo de las decisiones difíciles que habrá que tomar. A medida que la fecha se acerca, algo queda claro incluso para quienes no simpatizan con él. Johannes Kaiser ya no es un personaje marginal. Es uno de los ejes alrededor de los cuales gira esta elección. Se habla de él para apoyarlo, para criticarlo, para advertir sobre lo que representa o para celebrarlo como reacción necesaria. Pero nadie puede seguir actuando como si no existiera. Sus ideas obligan a los demás a definirse. Quien habla de seguridad tiene que responder a su propuesta. Quien habla de economía tiene que explicar por qué difiere de su diagnóstico. Quien habla de memoria tiene que explicar por qué se siente amenazado cuando él pide transparencia. Llegar a este punto no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de una vida entera ordenada en torno a una pregunta. ¿Qué se hace cuando ves que tu país se va perdiendo, poco a poco, y nadie parece dispuesto a decir lo que lo está matando? Su respuesta fue esta campaña. No perfecta, no limpia de errores, no pensada para caerle bien a todos, pero sí coherente con lo que ha sido desde que se paró por primera vez frente a una cámara. Un llamado a recuperar un Chile que muchos ya daban por perdido.
El documental llega ahora al momento en que biografía y presente se cruzan por completo. El joven que escuchaba historias de Europa rota, el hombre que trabajó en oficios comunes, el comentarista que incomodaba desde Internet, el diputado que no se adaptó a la disciplina de partido, el fundador de un movimiento que pone a la patria al centro, se encuentran en el mismo punto. A días de una elección donde su nombre puede pasar de ser una anomalía para las élites a convertirse en una opción directa de gobierno para millones de chilenos. En el último bloque, esa tensión se convierte en destino abierto. Vamos a entrar en lo que significa, para Chile y para él, estar a un paso de disputar la segunda vuelta, con todo lo que eso implica en términos de esperanza, miedo, oportunidades y riesgos. Porque entender quién es Johannes Kaiser no es solo repasar su pasado. Es mirar de frente el país que podríamos tener si su forma de ver a Chile llega, esta vez, hasta la primera magistratura. Hay momentos en que la vida de una persona y la historia de un país se cruzan de manera tan evidente que ya no se puede hablar de casualidad. Eso es lo que está pasando ahora. Mientras se cierran campañas, se publican las últimas encuestas permitidas y los matinales hacen sus paneles de siempre. Hay una realidad que nadie puede negar. Johannes Kaiser está a días de saber si todo este recorrido lo lleva a la segunda vuelta presidencial o se queda en la orilla. Pero por primera vez, esa pregunta ya no se siente absurda. No se llega a ese punto solo con frases fuertes ni con peleas virales. Se llega con una acumulación de cosas que Chile venía guardando bajo la alfombra. La frustración con la delincuencia, el miedo a que el Estado haya renunciado a proteger, el enojo con los políticos que parecen vivir en otro planeta, el cansancio con los medios que cuentan siempre la misma versión. Kaiser no inventó esos problemas, los recogió, no creó el malestar, le puso palabras, no trajo el amor por la patria, lo sacó del rincón al que lo habían relegado. Por eso hoy divide. Para unos es peligroso, para otros necesario. Quienes lo critican señalan sus errores, sus frases polémicas, sus posiciones duras, y tienen razón en una cosa: no es un candidato diseñado para gustarle a todo el mundo. Esa es precisamente su apuesta. En un país acostumbrado a políticos que miden cada palabra para no incomodar a nadie, él ha construido su camino aceptando que habrá quienes lo odien, mientras se gana la lealtad de quienes sienten que por fin alguien habla por ellos sin pedir disculpas. Las encuestas, esas que antes lo ignoraban, ya no pueden hacerlo. Lo muestran peleando espacio real en el tablero, disputando lugar a quienes parecían asegurados en la recta final. Y más allá de los números, hay otro indicador que no cabe en una gráfica. Las banderas que empiezan a verse en balcones y autos, los 4K, escritos a mano en carteles caseros, los mensajes de chilenos dentro y fuera del país, que sienten que esta candidatura, por primera vez en años, los hace volver a mirar la política con algo distinto a resignación. Pero este punto de la historia no es solo un ascenso, es también una prueba, porque patriotismo no es solo cantar el himno más fuerte, es saber qué hacer cuando te entregan las llaves de un país golpeado. Si Kaiser entra a segunda vuelta, si termina sentado frente a otro candidato disputando, la pregunta ya no será solamente si se atrevió a decir lo que otros callaron. Será si está preparado para gobernar con la misma claridad con la que ha denunciado. Si puede transformar la rabia justa en reformas concretas.
Si puede convertir el basta en un camino de reconstrucción que no se quede solo en gestos. Él lo sabe, por eso habla de autoridad, pero también de responsabilidad, de orden, pero también de límites al poder, de libertad económica, pero también de deberes, de memoria, pero también de sanar. No promete un país perfecto, promete un país que deje de mentirse. Y ahí está la apuesta más profunda de su proyecto. Que Chile esté dispuesto a soportar verdades incómodas a cambio de recuperar algo que perdió hace años. Ese orgullo sereno de sentirse parte de una nación que vale más que sus peleas internas. El sistema entero lo mira con mezcla de temor y desprecio. Temor, porque si él pasa a segunda vuelta, queda demostrado que la gente ya no se traga los libretos que se escriben en mesas chicas. Desprecio, porque para muchas élites culturales, alguien que hable de patria, de fronteras, de familia y de orden con esa claridad, suena a retroceso, pero la historia tiene su propio ritmo. Y ese ritmo hoy no lo marcan las columnas de opinión ni los paneles de expertos. Lo marca el país silencioso que trabaja, que paga cuentas, que lleva años aguantando y que de pronto ve una opción que no estaba en la planificación de nadie. Este documental existe para eso, para que la próxima vez que alguien se pregunte ¿quién es Johannes Kaiser?, la respuesta no se limite a un extracto de programa, a un tuit sacado de contexto o a un titular malintencionado. Existe para mostrar que detrás del apellido difícil de pronunciar hay una vida ordenada alrededor de una idea. Chile no está condenado a seguir cayendo. Puede levantarse si se atreve a recuperar lo que otros llamaron anticuado: el amor por su historia, el respeto por su ley, la defensa de su gente, la verdad sobre sus heridas. Quizás cuando veas este video, él ya habrá pasado a segunda vuelta. Quizás ya habrá ganado, o habrá perdido, o habrá abierto espacio para otros que vengan después. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, el fenómeno que lo trajo hasta aquí no se va a deshacer con un resultado. Porque no nació de él, nació de Chile. De un Chile que empezó a preguntarse en voz alta por qué tiene que avergonzarse de su bandera, por qué tiene que aceptar que la delincuencia sea paisaje, por qué tiene que resignarse a que lo gobiernen quienes no lo respetan. Por eso, más allá de la fecha, esta historia sigue. Sigue cada vez que alguien decide informarse por su cuenta, y no solo por lo que le dicen en televisión. Sigue cada vez que un chileno en el extranjero se emociona viendo una bandera ondear en un estadio. Sigue cada vez que una familia se sienta a la mesa y, en vez de repetir el «todos son iguales», se pregunta si esta vez puede ser distinto. Johannes Kaiser es un capítulo de esa historia. Importante, intenso, polémico, decisivo. Pero la historia en sí es mucho más grande. Es la de un país que está tratando de recordarse quién es. ¿Quién es Johannes Kaiser? No tiene una respuesta única. Para algunos, un peligro. Para otros, una esperanza. Para todos, una señal de que Chile ya no está dispuesto a tragarse el mismo cuento de siempre. Lo que venga después dependerá de algo que nunca se puede delegar del todo, ni en un candidato, ni en un partido. Dependerá de lo que los chilenos hagan con su miedo, con su cansancio y con su amor por esta tierra. Si algo deja claro su camino hasta hoy es esto. Un país puede cambiar cuando alguien se atreve a decir en voz alta lo que muchos solo se atrevían a pensar. Y cuando ese alguien está a un paso de llegar al lugar desde donde se toman las decisiones más importantes. Ya no es solo su historia la que está en juego, es la de todos.
Este 16 de noviembre no es simplemente la elección de siempre. Es el punto donde se cruzan dos historias. La de un país que lleva años sintiendo que lo empujan hacia abajo, y la de un hombre que, contra todo pronóstico, llegó hasta aquí hablando de patria, orden y soberanía, en un tiempo donde muchos preferían callar esas palabras. Si llegaste hasta este punto, ya sabes que la vida de Johannes Kaiser no se entiende como la de un político tradicional. No viene de la maquinaria de los partidos, no fue diseñado en una agencia, no pasó años pidiendo permiso para existir su recorrido. Con todos sus errores y aciertos, está hecho de disciplina, de trabajo común, de lecturas incómodas, de choques con la prensa, de rupturas con estructuras que no quiso obedecer cuando sintió que traicionaban lo esencial. Pero todo eso sería solo una biografía interesante si no se encontrara con algo mucho más grande. El cansancio profundo de un Chile que se siente desprotegido en su propia casa. La pregunta de fondo no es solo quién es Kaiser. La pregunta de fondo es, ¿qué dice de nosotros como país que un candidato que habla de patria sin pedir perdón llegue tan lejos en medio de este clima político? ¿Es un síntoma de rabia ciega, como dicen algunos, o es el grito de una mayoría silenciosa que se hartó de ver cómo se desarma el orden mientras le piden paciencia y comprensión? ¿Es un riesgo, una valentía o las dos cosas al mismo tiempo? Durante años te dijeron que el amor a Chile era algo que se guardaba para los discursos oficiales, para los actos del 18, para los himnos en el estadio. Mientras tanto, la delincuencia se instalaba en las esquinas, la corrupción se normalizaba en las instituciones, la educación se llenaba de consignas y se vaciaba de contenido. Y los medios se convertían en guardianes de un relato que muchas veces parecía escrito a espaldas de la realidad. Si este fenómeno político existe hoy, no es porque alguien lo fabricó, es porque millones de chilenos sintieron que ya no tenían voz en su propia historia. La historia que acabas de ver, la del niño educado en la disciplina, la del joven que vivió en Europa y vio lo que significa perder un país. La del hombre que volvió y habló sin filtro frente a una cámara. La del diputado que no se acomodó. La del fundador de un proyecto que pone a Chile al centro es también la historia de un país que se resiste a creer que todo está perdido. Un país que, a pesar de la violencia, de la división, de la pobreza, de la desconfianza, sigue diciendo en voz baja: esto no puede ser lo mejor que podemos hacer. Este domingo 16 de noviembre, las incógnitas son muchas. Nadie sabe con certeza si Kaiser pasará a segunda vuelta, si la ola que vemos en las calles se traducirá en votos, si el sistema será capaz de absorber este golpe o seguirá negando lo que ya tiene delante. Tal vez gane, tal vez pierda, tal vez quede a un paso. Pero en realidad, la pregunta más importante no es esa. La pregunta clave es otra. ¿Qué vas a hacer tú con lo que ahora sabes? Porque después de ver esta historia, ya no es tan fácil decir da lo mismo, todos son iguales, nada cambia. Ahora sabes que hay caminos distintos, con costos distintos, con riesgos distintos. Sabes que hay quienes quieren administrar el desorden con buenos modales y otros que quieren enfrentarlo, aunque eso les cueste ser odiados por una parte del sistema. Sabes que hay proyectos que hablan de Chile como si fuera una carga histórica y otros que lo tratan como un hogar que vale la pena defender. La esperanza de la que hablamos aquí no es la esperanza vacía de campaña, esa que promete que todo será perfecto si marcas un nombre. Es una esperanza más incómoda,
la que te recuerda que ningún candidato, por más valiente que sea, puede hacer el trabajo que un pueblo no está dispuesto a hacer. Puedes tener un presidente que hable de patria, de orden y de verdad. Pero si quienes lo eligen siguen actuando con miedo, con apatía o con resignación, nada dura demasiado. Por eso este cierre no es una invitación a admirar una historia. Es una invitación a decidir qué vas a hacer con la tuya. Quizás te identificas con todo lo que has escuchado. Quizás sigues dudando. Quizás hay cosas de Kaiser que te convencen y otras que te chocan. Es legítimo. Lo que no es legítimo en un momento como este es seguir mirando hacia otro lado. Chile no está frente a un cambio cosmético. Está frente a la posibilidad real de redefinir qué entiende por autoridad, por libertad, por justicia, por memoria, por nación. Y en ese debate, quieras o no, ya estás dentro. Este 16 de noviembre, cuando estés frente al voto, no vas a elegir solo entre nombres. Vas a elegir entre dos maneras de entender tu país. Como un espacio administrable que se adapta a cualquier presión, o como una patria que tiene derecho a defender sus fronteras, su cultura, su orden y su futuro. Vas a decidir si Chile sigue siendo una casa donde todo se negocia, o vuelve a ser un lugar donde algunas cosas son innegociables. La historia de Johannes Kaiser demuestra que un solo hombre puede empujar una conversación completa hacia temas que estaban prohibidos. Pero también demuestra otra cosa, que ese empuje solo se vuelve realidad cuando miles, cientos de miles, millones, deciden que ya basta de pedir permiso para amar a su propio país. La fuerza que hoy lo tiene a las puertas de la segunda vuelta no salió de un estudio de televisión. Salió de las casas, de las calles, de los campos, de las ciudades donde la gente común decidió que no quería seguir siendo espectadora. Tal vez, dentro de unos años, miremos hacia atrás y digamos, ahí empezó todo. Tal vez recordemos esta campaña como el momento en que Chile recuperó la voz que había perdido. O tal vez, dolorosamente, la recordemos como la oportunidad que dejamos pasar, por miedo a ser juzgados, por comodidad, por costumbre. Esa parte no está escrita. No depende de una encuesta, ni de un noticiero, ni de este documental. Depende de lo que pase cuando se cierre la cortina de la cámara secreta y estés tú solo con tu conciencia y tu amor o tu indiferencia por esta tierra. Lo único seguro es esto: la historia de Chile no se terminó. Y por primera vez en mucho tiempo, hay una generación dispuesta a escribirla sin pedir perdón por levantar la bandera, por exigir ley que se cumpla, por creer que el trabajo rinda, por creer que este país puede volver a estar de pie. Si ese sueño se convierte o no en realidad, está en manos de quienes todavía sienten algo cuando escuchan el nombre de Chile. Lo demás, este domingo, lo decidirás tú. Y el país que tengamos después llevará tu huella, quieras o no.